Bien, vamos a ver cómo funciona un cierre centralizado para vehículos que tengan cierre centralizado pero no tengan mando. Entonces le podemos instalar el mando a distancia para el cierre centralizado. Y bueno, vamos a ver lo que trae. Trae dos manditos. Vale. La unidad de control. Aquí para conectar el mazo de cable. Aquí el conector para una luz LED que tiene tipo alarma. Un jumper que bueno, en principio no le cambiamos, va a ser simplemente en el remoto caso de que tengamos un cierre centralizado tipo neumático o algo así. Y un botón que vale, debe ser para caso de que se nos desprogramen los mandos, volver a programarles. Trae el mando ahí, el manual, el mazo de cables, y el LED que hemos dicho que va a servir como simulador de alarma, va a parpadear mientras esté cerrado el vehículo. Vale, en el manual vemos aquí un poco las instrucciones del mando, cómo funciona. Aquí cómo están distribuidos los cables, la función que tienen. Tenemos aquí el cable de antena, que sería este cablecito, y después del mazo de cables tendríamos el rosa, que manda una señal positiva a una sirena. Podría ser el claxon o una sirena externa, que es el que nos va a hacer los pitiditos, pip, pip, pip. Después un verde que manda una señal negativa, o sea, pone a masa el elevalunas eléctrico automático. Sería para abrir y cerrar las ventanas automáticamente. Yo ese no le voy a utilizar. Después viene un azul que manda también una señal negativa, que sería masa, al maletero, a la puerta del maletero, para que active el relé y nos permita abrir el maletero. Yo este tampoco le voy a utilizar. Después tenemos dos marrones que mandan una señal positiva a las luces de los intermitentes. Y después ya tenemos el positivo y el negativo, el rojo gordo y el negro gordo, que van a la batería. Esto sería de donde alimentamos la unidad de control. Vemos que el rojo, el positivo, trae también un fusible de seguridad. Y después ya tenemos 6 cables que van a ser naranja, blanco y amarillo, y naranja negro, blanco negro y amarillo negro, los que vamos a usar para abrir y cerrar las puertas. Entonces, en función del tipo de cierre centralizado que tengamos, habrá que aplicar un diagrama u otro, un esquema u otro. Entonces, en principio, después de las pruebas que he hecho ya, estos cables son los que van a mandar la señal a la unidad de cierre centralizado o directamente a los motores de las puertas del cierre centralizado. Entonces, en estado de reposo tenemos unidos el naranja con el blanco y el naranja negro con el blanco negro. Entonces, la señal que metamos por el naranja va a salir por el blanco, y la que metamos por el naranja negro va a salir por el blanco negro. Cuando damos al mando de abrir o cerrar, entonces nos conmuta, y la señal que metamos por el amarillo y amarillo negro es la que va a salir por el blanco.
Entonces hay varios diagramas aquí. Entonces el esquema normal de un cierre centralizado, por ahí buscando por internet, al final he encontrado pues que parece el más estándar. Tenemos en la puerta del conductor tenemos 5 cables. Sería el motor, que va con un verde y azul, que le mandaría la señal desde la centralita del vehículo, verde y azul, para subir o bajar el motor y que abra y cierre las puertas. Después tenemos un marrón y un blanco, que serían los de señalización, que ahí le mandamos la señal de apertura o de cierre a la centralita del vehículo. Y después tenemos a veces otro cable, que suele ser la masa o el positivo, depende del tipo de vehículo que tengamos. Y después en el resto de las puertas solo tenemos 2 cables, que son el verde y azul. Vale, entonces yo creo que el más normal es el de la figura C, que es el negativo, el que manda la señal para abrir y cerrar las puertas. Entonces, cuando ponemos el marrón o el blanco a masa, mandaría una señal a la centralita y esta mandaría la señal de apertura al motor o de cierre. Entonces, ¿cómo es el diagrama C? Pues tendremos que conectar el naranja, no le conectamos, entonces tendríamos que conectar el amarillo a negativo del coche o la masa del coche. Entonces, cuando damos al mando, nos manda la señal del amarillo por el blanco, con lo cual nos mandaría la señal de masa por el blanco a la centralita del vehículo y el vehículo abriría o cerraría las puertas. En este caso sería con señal positiva. Entonces lo que habría que mandarle por el amarillo sería una señal positiva. Después tenemos aquí un tercer diagrama, que es la figura D, que es cuando parece ser que es cuando directamente mandamos la señal a los motores. Entonces habría que mandar una señal positiva o negativa permutándolo, depende si queremos abrir o cerrar. Entonces aquí sí que interviene el naranja. Entonces en el naranja le mete la masa, el negativo, en el amarillo le mete el positivo y entonces cuando abrimos manda el positivo por el blanco, conmuta el amarillo con el blanco y manda positivo por el blanco y el negativo se queda en el naranja negro y blanco negro se queda el negativo. Entonces manda la señal positiva por uno y el negativo por el otro y accionaría el motor en un sentido. Después cuando le damos cerrar lo hace al revés. Entonces sería mete el positivo por el blanco negro y mete el negativo por el blanco, con lo cual accionaría el motor al revés. Bueno, esto en el caso de que no tengamos centralita o le pasemos directamente la señal al motor. Este otro pues no lo entiendo muy bien, no sé exactamente, es muy parecido al otro, un motor eléctrico tal. Y después la figura F es para cuando el circuito es neumático, el sistema de apertura es neumático, que bueno, eso deben ser coches muy especiales. Entonces bueno, el diagrama que vamos a probar es este. Bien, para hacer las pruebas pues tengo aquí una fuente de alimentación a 12 voltios que me va a hacer las funciones de la batería del coche. Tengo bueno los mandos, la unidad de control y me he preparado aquí unos luces LED de 12 voltios con su positivo y negativo para simular pues bueno los intermitentes, la bocina, para ver cómo funciona el conmutado entre el naranja y el amarillo,
con el blanco, etcétera. Voy a preparar ahora el esquema y vemos su funcionamiento. La fuente de alimentación. Voy a encenderla. La encendemos. Tengo aquí conectado el positivo al cable rojo que tiene un fusible de seguridad, si acaso. Y también el positivo le he conectado al LED que nos va a simular la apertura y cierre de las puertas. Entonces el LED le he conectado la masa negativo, el verde, que realmente la luz que luce es azul, al blanco, y el blanco negro al rojo. Ahí está equivocado, el verde, donde pone verde es azul y donde pone azul sería verde. Vale, ¿qué más tenemos? Hemos conectado a la masa los dos cables amarillos y después, bueno, el cable negro de la centralita también, la masa, y después he llevado una masa hasta aquí para los LED que van a simular. Este que va al rosa, con lo cual es el de la bocina. Este va a simular la bocina. Y después los dos marrones que van a simular los intermitentes. Entonces, como vemos aquí, para la bocina o la sirena manda positivo, y para los intermitentes también manda una señal positiva, con lo cual el cable marrón, los dos marrones, les he puesto al positivo de los LED, y el rosa de la bocina también le he puesto al positivo del LED. Y vamos a probar, a ver. Tenemos aquí el mando. Primero el de las puertas, apertura de puertas. Vemos que luce el rojo, con lo cual al abrir nos mandaría la señal por el blanco negro, la masa. Vemos a ver los intermitentes. Sería un intermitente, vemos que sí, otro intermitente, vemos que también, y el que hemos dicho que simularía la bocina también le manda la señal. Vale, si ahora le damos cerrar, vemos que sí que, a ver, abrir, cerrar. A ver, al cerrar el azul, que es el blanco, cierra. Y la apertura sería el rojo, sería el blanco. Vale, vemos que cuando está cerrado el LED parpadea, le damos a abrir, le damos a cerrar, parpadea simulando una alarma. Aquí he notado un pequeño fallo, no sé cómo decirlo. Cuando le das a abrir, te manda la señal de apertura. Le vuelves a dar a abrir y te vuelve a mandar la señal de apertura. Pero si le das cerrar, te manda la señal de cierre, pero le vuelves a dar cerrar, ya no te vuelve a mandar la señal de cierre. Con lo cual, si alguien abre el coche con la llave, no se va a enterar de que está abierto, va a seguir las luces parpadeando y tal. Entonces, cuando le queramos cerrar, tendremos que darle primero a abrir
y después cerrar, porque si no, no nos va a cerrar. Ya no manda. Entonces ahora, para llevarlo a la práctica en el vehículo, pues primero habrá que ver qué tipo de diagrama hay que utilizar. Yo creo que el más común es este, el de la figura C, que sería la señal negativa, la que manda la centralita. Entonces, para vehículos que ya tienen cierre centralizado pero no tienen mando. ¿Y dónde cogeríamos las señales? Pues no lo sé. Desmontar el panel de la puerta, buscar los cables ahí al lado de la puerta. O no sé si a lo mejor en el interruptor este de apertura cierre automático que tiene en el interior, lo que sí que habrá que buscar sería un cable que tenga corriente positiva aun con el contacto quitado. Entonces, si no lo encontramos, pues lo más práctico a lo mejor es tirar un cable nuevo desde la batería. Pero bueno, eso ya habría que verlo una vez desmontado los paneles del coche.